La pasada semana, en nuestra primera entrega de Así las Cosas, conversamos con Ciara Suárez, directora de la residencia Manos Arrugadas, con quien hablamos sobre la situación de las personas de tercera edad en República Dominicana. También nos acompañó la especialista en gestión de riesgos de Oxfam República Dominicana, Camila Minerva Rodríguez. Con ella abordamos no solo en tiempos de pandemia, también la situación que se agrava frente a la temporada ciclónica 2020. En esta oportunidad vamos a conversar con la coordinadora del movimiento reconocido, Elena Lorac, quien abunda sobre la situación de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, necesidades de esta población, denuncias, requerimientos y formas de colaboración. También se une a nuestra conversación Cristina Francisco, quien es activista por los derechos de las personas con discapacidad y coordinadora del proyecto Promoviendo los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con Discapacidad. Después de la publicidad, iniciamos las conversaciones. Amigos de Así las Cosas, conversemos con Elena Lorac, quien es la coordinadora del movimiento reconocido en República Dominicana, es amiga, es aliada, es compañera de la Fundación Freddy Chero del programa Agentes de Cambio. Para mí es un placer conversar con ella en esta situación de la pandemia internacional que afecta a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Hablemos de los dominicanos de ascendencia haitiana, hablemos también de los migrantes, hablemos de la situación jurídica y de todo lo que se ha venido peleando, ¿no? Luchando en diferentes escenarios a raíz de la sentencia 168-13 de la ley que se supone iba a regularizar esta situación y bueno, tenemos muchas deudas pendientes. Elena, muchísimas gracias por segunda ocasión, darnos este tiempo. Yo debo pedirle disculpas a Elena porque en una primera oportunidad hicimos la entrevista y no se grabó. Mea culpa, Elena. Gracias por tu tiempo nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes, Tatiana. Gracias por toda la disponibilidad y siempre brindarnos el espacio para así seguir tratando temas concernientes a la realidad que viven los dominicanos de ascendencia haitiana en el país. Gracias por siempre estar presente y por siempre apoyar nuestras causas. Muchísimas gracias. Sabes que desde el balcón de los privilegios, como decimos, hemos acuñado el término para visibilizar un poco la realidad que se ha desnudado en esta situación de pandemia. Quienes estamos en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, quizás nos preocupamos porque estamos encerrados en casa, porque hemos perdido nuestra fuente de ingresos. Algunos de nosotros estamos sobreviviendo con ahorros, pero ¿y qué hay de esa población que no tiene ahorros, que no tiene una vivienda digna, que no tiene empleo, que no tiene la forma de salir de casa porque el transporte se hace cada vez más difícil y van presentando un sinnúmero de barreras que imposibilitan una vida digna? Estamos sobreviviendo en este sentido. Háblanos de esa realidad, vamos a contextualizar a la gente, Elena, de qué ha pasado en estos últimos años y cómo la pandemia agrava esta situación para los dominicanos de ascendencia haitiana. Bueno, Tatiana, sí, así mismo, como tú bien dices, actualmente nuestro país y el mundo está pasando por una situación, por una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto todas las realidades y denuncias que hemos hecho. Bueno, justamente en este mes se cumple 7 años de que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13, la cual desnacionalizó a miles y decenas de dominicanos de ascendencia haitiana. Pero antes de esto veníamos denunciando cómo la desnacionalización y todos los efectos por las leyes emitidas por el Estado, cómo nos violenta y nos deja sin el disfrute de los derechos fundamentales. Y al encontrarnos en estos momentos de la pandemia, como tú bien relatabas, cómo es una situación, una realidad para las personas que teniendo su trabajo, teniendo sus ahorros, teniendo ya una cédula y poder ejercer sus derechos, se la encuentran difícil. Imagínense para la población de dominicanos de ascendencia haitiana que no tiene nada, con toda una situación preexistente ante esta,
pues nos encuentra en una realidad muy difícil, la cual vulnera la sobrevivencia, la vida misma de la población dominicana, que en su gran mayoría provenimos de batalles, de zonas rurales, y donde las condiciones de viviendas, las condiciones económicas, pues son bien difíciles para poder sostenerse en estos momentos, tanto de confinamiento, tanto del quedarse en casa. Es un privilegio para muchos, y para otros, bueno, se constituye en una barrera, en un reto poder sobrevivir en estos momentos que está viviendo el mundo y el país. Vamos a mencionar en números la cantidad de personas que se ven afectadas en este momento, tanto por la situación jurídica como la situación económica y sanitaria de la pandemia. Bueno, en un primer momento, desde el censo de la ACNUR, hay más de 133,000 personas que están en unas condiciones de apatridia, y esto como resultante del efecto de la sentencia. Aparte de esto, la ley 169-13, que fue promulgada luego de la sentencia, que fue una ley para paliar los efectos de la sentencia, quien otorga la nacionalidad mediante la ley que determinó el Poder Ejecutivo. Esta ley pues nos divide en dos grupos, grupo A y grupo B. La 14. El grupo B es, sí, la 14, perdón. El grupo B es el grupo que en estos momentos está en una situación más vulnerable, porque la ley en sí misma pues manda a que las personas se tuvieran que acoger a una naturalización, y en esta pues de un universo de 53,000 personas, pues solamente aplicaron 8,000 por todas las dificultades que ya les mencionaba, económicas y difíciles, y el tiempo que se establecieron, que fueron 3 meses. Y en esto pues solamente se acogieron esa cantidad de personas, quedando al margen un grupo numerable de personas que aún no tienen respuesta jurídica. Y el grupo A, que en el cual pertenezco, pues según la Junta Central Electoral, rondan entre los 61,000 personas que la ley emite y ordenaba a la Junta a que tenía que homologar y entregarnos las cédulas o los documentos que en estos momentos requeríamos. Sin embargo, aún así, nuestros derechos aún siguen siendo vulnerables. Y en el momento que también se nos entrega la cédula a muchos de nosotros, y los que no lo pudieron obtener por algunas situaciones que es surgida desde desde los mismos procesos burocráticos de la Junta, pues eso ha permitido que muchos de nosotros ni siquiera nos encontramos en estos programas, en todas esas medidas que ha encaminado el Estado para paliar todos los efectos del COVID, como es el Quédate en Casa, el programa de solidaridad, todos esos programas sociales, que si bien es cierto, para que una persona pueda ser beneficiada en ella, pues tiene que tener una cédula de identidad. Y la gran población, la mayoría de nuestras poblaciones, pues en su gran mayoría no tienen una documentación. Y los que lo tienen, pues no se encuentran en el sistema único que es el SIUBE. Y por ende, pues en su gran mayoría, pues se queda totalmente fuera de todas estas medidas. Yo creo que tenemos que decirle a la gente también qué significa quedarse fuera. No es lo mismo para un joven solo o soltero que para un joven que tiene la responsabilidad económica de sus padres. Estamos hablando de una sentencia que afectó 3 generaciones, o hijos, sí, o hermanos menores. Cuéntanos en términos de números, ¿qué representa esto para las familias que están fuera y dentro de los batalles? Los trabajadores, quienes han otorgado al Estado Dominicano desde hace más de 50 años su fuerza laboral, su energía, y han desarrollado su vida aquí, en este territorio, en este país, que es su país. Así es, Tatiana, como tú bien dices, no es para nadie un secreto que nuestros padres son migrantes haitianos, y nuestros padres pues vinieron o fueron traídos para poder trabajar en todo lo que es la producción
y el corte de la caña de azúcar, la cual fue el desarrollo económico de nuestro país desde los años 80, 70 hasta finales de los años 90, y los cuales hoy en día nuestros padres pues se encuentran sin el disfrute de ese derecho a una pensión. Y por ende, pues estas realidades pues recaen sobre nosotros, como los que tenemos todo lo que es el cuidado. Imagínese usted, como tú decías, que son ya más de 4 generaciones que están en esta situación, y ante todo el gueto, ante todas esas realidades en las que llegaron al país, como vivían, en confinamiento, en hacinamiento, en un lugar donde el trabajo que ejercían pues no le permitía desarrollarse económicamente. Y luego llegamos nosotros y crecimos, y cuando debimos tener esa oportunidad, esa forma de escalar y poder también ahorrar, trabajar y poder desarrollarnos personalmente. Sin embargo, nos encontramos con todo esto de la sentencia, de que un Estado que no nos reconoce como sus nacionales, y esto nos corta las alas para poder seguir avanzando hacia la construcción de nuestro futuro. Y esto pues afecta también a nuestros padres, que en estos momentos son adultos mayores en su gran mayoría. Son personas que no cuentan con un seguro médico, no cuentan con un ahorro, no cuentan con algo que ellos puedan tener para sostenerse. Sin embargo, depende de lo que nosotros como hijos podemos ganar. Y como tú bien decías, no tenemos un soporte económico, un padre que nos apoye, un tío porque es una realidad la que vivimos. Entonces, al encontrarnos esta pandemia sin trabajo, la gran mayoría de las personas, de los jóvenes, hacen chiripas, y bueno, lo hacían más en hoteles, en las zonas ya del este, en Bávaro, en Higüey. Al cerrarse los hoteles, todas esas empresas, pues esos jóvenes quedaron sin trabajo, sin el sustento de la comida. Algunos regresaron a los batalles, pero cuando regresan al batey encuentran la misma realidad, sus manos vacías. Para nadie es un secreto que en los batalles no hay ese desarrollo económico, claro. Y sin embargo está al margen de toda esa pobreza, donde es el olvido de los gobiernos para poder desarrollar políticas que nos ayuden a avanzar, porque ya no lo consideran como algo productivo luego de que ya no haya caña. Y esto pues nos deja en una situación bien difícil. Y es por eso durante el inicio de esta pandemia, el movimiento reconocido pues como estrategias tuvimos que suspender todas nuestros trabajos de campo que trabajamos en lo regional, y a través de los núcleos de reflexiones, a través del trabajo comunitario, que es también algo, un espacio donde nos encontrábamos, donde reflexionábamos. Y bueno, con todas estas medidas, pues eso es algo que ha mermado y produce también un efecto y un vacío. Imagínese usted donde en momentos difíciles los jóvenes pudieran compartir y estar activamente en su trabajo, pues al encontrarse en todas estas situaciones, pues la vida cambia. Tenemos un libro que se llama Nos cambió la vida, igual que la campaña, y todas estas realidades pues aún nos los empeora. Claro. Nos cambió la vida todo, y esto nos ha permitido tener que hacer frente ante esta situación y poder salir ya desde nuestras realidades y de no quedarnos tirados ahí, sino ser actores de ella para poder encontrar salida ante esta nueva situación. Elena, sabemos que para muchos grupos migrantes ha sido sumamente difícil esta pandemia, y lo menciono no solo en términos de los dominicanos de ascendencia haitiana, quizás portugueses, venezolanos, españoles, no lo sé. Hay un componente racial en este país de xenofobia, de racismo, de discriminación, de exclusión, como que quisiéramos llamarle. ¿Cómo esa mirada se ha visto más agravada en esta situación? Lo digo frente a los informes que se han presentado, las designaciones en institutos de migración,
en relaciones exteriores, en otros ministerios, en donde todavía el dominicano o la dominicana, gran parte de la población, muestra rechazo. Háblame de ese aspecto cultural que es histórico entre nosotros, nuestros hermanos haitianos y haitianas, que independientemente del color de piel, ya se ha visto a través de diferentes informes y debates jurídicos, que es un pleito que pica y se extiende, como usamos en el argot popular. Cuéntame un poquito sobre eso, porque yo quiero que la gente sepa, yo quiero que la gente entienda de qué estamos hablando aquí. Claro, claro, como tú bien decías, es una situación difícil. Imagínate, si para los nacionales, para nosotros que nacemos aquí, es bien fuerte y ya eso evidenció en todos los informes, como tú bien mencionas, en todas las presentaciones durante la pandemia. Imagínate para las personas migrantes. Llámese migrantes haitianos, migrantes venezolanos, que también es una gran población que aún está en nuestro país, las poblaciones refugiadas, sobre todo las mujeres, en todas esas situaciones donde el Estado no adoptó una política que inclusiva, donde pudieran establecer también mecanismos que pudieran apoyar a esta población que está en nuestro país, que aunque no se quiera reconocer y aunque se vea de otra forma, son personas que llegaron igual que nosotros cuando salimos a otro país a buscar el sustento y a mejorar nuestra economía. Sin embargo, en nuestro país se vive esta realidad con la población migrante muy fuerte y vemos que desde el gobierno, desde la misma sociedad, no hay una política que pueda apoyar directamente a esta población. Pero esto lo veo yo más, Elena, hacia el dominicano de ascendencia haitiana. El dominicano de ascendencia venezolana, turca, española, francesa, no es tal. Y yo creo que la gente entiende aquí de lo que estamos hablando, derechos. Claro. A mí poco me importa si usted y reconoce, si usted y respeta, si usted no quiere incluir dentro de sus cánones de belleza, culturales y demás, ciertas poblaciones, la que sea. Pasa en el mundo completo, pasa con los nicaragüenses, con los franceses, con todos. Pero en nuestro país, en esta situación, ¿ha habido alguna situación particular más allá de lo que históricamente vivimos? Por ahí va mi inquietud, porque sería una alerta, sería una forma de denuncia, tú sabes, como poner el ojo bastante crítico en estas situaciones que se pudieron haber dado. Y me refiero también, Elena, a los propietarios de fincas, de grandes empresas, de negocios, de cadenas hoteleras, hablamos del sector construcción. Es un momento de mucho cuidado, porque si antes se violaban derechos, pienso que en una pandemia, en un momento de crisis sanitaria y económica, sería el caldo de cultivo para violentar aún más a esta población. Claro, claro que sí, claro que sí. Y de haber sido así, entonces me gustaría que tú hicieras referencia a ello, porque quizás ahora no tenemos los mecanismos institucionales y legales para darle curso por el tema del cierre de los tribunales, la congestión de los mismos, pero en adelante hay que llevar esto. Hay que llevar esto ante la justicia. Claro. Bueno, de hecho, al inicio de la pandemia, muchos de nuestros compañeros que sí trabajaban en hoteles y toda estos trabajos, pues al momento de generar todo lo que es la pandemia, pues aún teniendo el anuncio del presidente de poder, de tener como fase de apoyar a las empresas para apoyar en la mitad del salario. Aún así, hubieron muchos despidos de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana desde los hoteles y que tuvieron que irse a sus casas con las manos vacías, sin tener respuesta aproximadamente? Bueno, aproximadamente hablábamos de más de 20 jóvenes y más se genera desde la provincia, desde la parte este, como desde Higüey, Bávaro y todo eso, sí.
Y bueno, y todo lo que también tiene que ver con la misma situación y la realidad de las personas emigrantes, los mismos descendientes que aún se desenvuelven en todo lo que es el corte y la producción todavía de la caña de azúcar, que aún existen compañías que mantienen esa práctica, pues en este entonces, pues los trabajos directamente seguían iguales. Por ejemplo, en la provincia del Ceibo, en todas las provincias de la Romana, pues ahí no hubo tal medidas como las que se designaban. Mientras todos estaban en confinamiento, estaban en sus casas, pues todavía seguían trabajando estos jóvenes o las mismas personas por las mismas miserias que ganan. Y también con incidente que se produjo de que hubo una explosión en plena pandemia y todo esto. Y la vida allí seguía igual. Sin embargo, ante todas esas ausencias de derechos, como le venía diciendo, grandes de las poblaciones pues sufren todas estas realidades, que viven en casas alquiladas cuando no tienen cómo pagarlos, pues también es un momento difícil donde genera todo lo que es el desalojo por no tener cómo costear estas viviendas. Y aparte de eso, pues por vivir también en un país donde tienen que irse con las manos vacías hacia su país. En el momento de la pandemia, pues vimos que varias personas migrantes tuvieron que retornar hacia su país, encontrando también la misma realidad pues que dejan aquí. Y muchos de ellos pues Estamos han hablando tenido de que los ser migrantes, despedidos no de de los los dominicanos migrantes. de ascendencia haitiana, que son dos cosas diferentes. No quiero que la gente se me vaya a Sí, confundir, que por ahí sí, veo de el los discursito, migrantes. los estoy escuchando, pues retornen a sus países. No, 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 no. Los Así es. dominicanos en su país, le hace República Dominicana, tienen que permanecer. Y es este Estado el que tiene que Claro que sí, garantizarles cada uno de esos derechos fundamentales. No estamos hablando del claro que que sí. llegó hace 2 o 3 años, que por sobrevivir como lo hacemos nosotros en Estados Unidos, en Europa, deja su casa. No estamos hablando de ese grupo poblacional que también está en una situación vulnerable, para que Claro vayamos que sí. ambas realidades. Sí. Y bueno, también esas mismas realidades pues afecta también a la misma población dominicana de ascendencia haitiana, Claro. porque es una población que no cuentan con sus derechos garantizados y como no tienen cédula, no tienen una documentación, pues Claro. para poder sobrevivir tienen que hacer lo que aparece, tienen que trabajar en las cañas, tienen que hacer chiripas, tienen que, y sobre todo las mujeres que tienen que ir a trabajar en casa de familia y que una vez presentada esta situación de la pandemia, pues tuvieron que regresar a sus casas con las manos vacías. Es muy difícil todo lo que ha estado pasando y más ahora evidenciada por todo lo que es la crisis del COVID-19. Elena, por favor, vamos a repetirle a la gente cómo acercarse, cómo ayudar, cómo aportar. Y más que nada, yo quiero, como directora de este espacio Así las Cosas, invitarles a los conversatorios a seguir hurgando sobre las posiciones jurídicas, sobre las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las diferentes posiciones que ha mostrado el Estado Dominicano a través de especialistas, sociólogos, economistas, juristas, en este gran debate sobre la nacionalidad a propósito de la sentencia 168-13 y del plan de regularización de extranjeros que no se llevó a Naturalización. de naturalización, perdón, que no se llevó a cabo como se esperaba y como se merece. Entonces, Elena, vamos a repetirle a la gente que a través de GoFundMe, de las cuentas de PayPal que estamos colocando en pantalla, puede ser una vía, pero hay muchas otras formas de Sí, aportar. así es. Y de We Bueno, Are en todas Dominican. las personas, sí, en la plataforma de We Are Dominican se encuentran este link que también lo puedan encontrar en nuestra página, donde pueden aportar de forma voluntaria o desde como puedan en contribuir a que se siga apoyando a las personas que más lo necesitan. Y bueno, en nuestra página web también, cuando entran, ingresan, en la última parte también hay una parte donde pide si la persona quiere donar, pues ahí lo pueden hacer. Pero más que también eso es la comprensión, la sensibilización de la población dominicana, porque sin esto, pues no podemos avanzar. El que la población se muestre humana, se muestre consciente de todas estas realidades que vivimos y nos dejan de ver como enemigo de la nación y se
apoyen a nuestra causa, pues desde ahí pues nos ayuda. Estamos solicitando a las nuevas autoridades que haya una ley, haya una solución real y efectiva que ponga fin a estas realidades que viven los dominicanos de ascendencia haitiana. Y si desde la misma población pues recibimos ese apoyo, ese afecto fraternal, pues creo que podemos lograr mucho. También decirle que así como muchas de las personas nos apoyan, hay grupos que se han dedicado en difamarnos, en decir que somos personas que les hacemos daño al país, quieren distorsionar todas las actividades que queremos realizar, en incidir, en profundizar las realidades por las que vivimos, y todo esto puede ser aplacado con la solidaridad de la población dominicana en conocer y reconocer el derecho que tenemos hacia la nacionalidad y a como personas. Dicen, Elena, que en tiempos de información la ignorancia es una decisión. Hay mucha información disponible. Yo les estoy solicitando nuevamente, y por eso hablaba de la idea de participar de los debates, de los conversatorios. No hay excusa para no destinar una hora y formarse otro criterio y parir una realidad propia, una verdad propia. Nadie está tratando de convencerle, sino de que tenga información certera. Y por eso también este espacio. Hasta que nos dejen salir, Elena, porque como están las cosas, así las cosas están también un poco tambaleando. Sí. Muchísimas gracias, Elena Vera, quien es coordinadora del movimiento reconocido. Para mí siempre es un placer conversar contigo, amiga. Te quiero, te adoro, te admiro, te aplaudo y te apoyo. Gracias. Desde cualquier plataforma en donde esté, ustedes y tú me tendrán de tu lado. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bye. Amigos y amigas de Así las Cosas, gracias por permanecer en sintonía. Yo quiero que dediquemos estos minutos para hablar a profundidad con una activista por los derechos de las mujeres, principalmente una población vulnerabilizada, personas con discapacidad. Vamos a hablar con Cristina Francisco. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad y coordinadora del proyecto Promoviendo los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con Discapacidad. Tiene muchísima experiencia y qué bueno, a viva voz, hablar con una de las protagonistas de todo este trabajo que vienen haciendo y que se ha agravado, diríamos, en tiempos de COVID-19. Hay muchas acciones que se deben tomar en cuenta y las necesidades surgen a medida en que las diferentes poblaciones las externan, principalmente personas que trabajan para mejorar las condiciones de vida. Cristina, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Titiana, por la invitación y poder compartir todas estas experiencias y las acciones que, como bien mencionas, estamos realizando en el marco de toda esta pandemia. Claro, podemos decir personas con discapacidad o personas de habilidades especiales. ¿Cuál es el lenguaje que debemos utilizar? Término, realmente, la terminología apropiada o la que se está aplicando y la que usa y tiene como uso Naciones Unidas es personas con discapacidad. ¿Por qué? Anteponen el término de personas ante todo y como un elemento de derecho, ¿no? El tú tener una discapacidad no es lo que te define, es una condición. Pero el tú tener una discapacidad, entonces por eso, aun cuando no debe de denominarse a nadie por ningún tipo de adjetivo o de calificativo, al referirnos, lo lógico, y yo prefiero que me digan Cristina, ¿no? Claro. Cristina Francisco, trabajo en esto, aquello, pero para determinar o para mencionar, pues, personas con discapacidad física, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, pero anteponiendo siempre el término de persona. Claro. Cristina, ¿pudiéramos recordarles a la gente cuáles son las estadísticas de la población en República Dominicana? Aunque no tenemos los últimos informes de la Oficina Nacional de Estadística porque no se han publicado, lo que tenemos hasta el día de hoy, para entrar en contexto. Sí, lamentablemente los datos que tenemos no son los más actuales, pero los datos oficiales de país, en República Dominicana tenemos como datos oficiales de país los de la Oficina Nacional de Estadísticas,
que en el 2010, cuando se hizo el 14 Censo de Población y Vivienda, determinó que dentro de todo lo que fue la población, existe un 12.3% de personas con algún tipo de discapacidad. Dentro de todo ese porcentaje y dentro de ese margen, personas con discapacidad física son las que más prevalecían, siguiéndole luego las personas con discapacidad visual, y en ese mismo orden después, personas con discapacidad auditiva, y después con algún tipo de discapacidad cognitiva o intelectual. Eso fue ya en el 2010, lamentablemente. Ese porcentaje viene equivaliendo a unos 1.160.000 personas. Pero hoy día, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, establece como un 15% ese porcentaje. ¿A qué se debe? A la prevalencia de accidentes, de enfermedades, violencia y causas que han hecho aumentar los tipos y las condiciones de discapacidad. Claro, y me mencionaba también usted que de estas las mujeres son las que más sufren algunas situaciones que no son atendidas por el Estado. Vamos a entrar en materia allí, porque nosotras tenemos desafortunadamente las de perder. Si hablamos de pobreza, si hablamos de trabajo, personas con discapacidad, o sea, esta población aún más vulnerabilizada. Cuéntenos por qué, Cristina, cómo se da esa situación desatendida por el Estado dominicano. Sí, evidentemente que, como bien lo dices, la discapacidad en sentido general está dentro de lo que son estos grupos vulnerabilizados. Pero cuando hablamos de mujer, con todo ese contexto cultural que arrastra todo lo que tiene que ver lo del género, pues cuando hablamos como mujer, también discapacidad, aumenta lo que es ese nivel de exclusión, de discriminación, de exclusión en todos los órdenes, por el hecho de ser mujer, el hecho de tener una discapacidad, no tener una educación apropiada, un nivel de educación apropiada, y todo esto ligado a las barreras que encontramos en nuestra sociedad. Lamentablemente, a menos desarrollo, mucho más barreras tenemos las personas con discapacidad. Y eso, claro está, se transforma y se transfiere en un círculo que va generando exclusión, pobreza, discriminación. Claro, Entonces, si hablamos de personas quizás de la tercera edad, si es una mujer negra, si es una mujer empobrecida, mucho mayor problema para la insertarse en el interseccionalidad de todos esos factores que van sumándose y van contribuyendo a que haya una menor posibilidad de lograr un gran desarrollo, una formación profesional, la movilidad y el hecho de tener, como tú mencionas, Tatiana, una sociedad en la cual aún no hay acciones específicas para lograr ese desarrollo y esa inclusión, pues mantiene y hace permanecer más sectores vulnerabilizados como los nuestros en una condición de desventaja como ha sido, por ejemplo, todo este impacto del COVID, que aun cuando el Estado toma medidas y se han realizado acciones, han sido las últimas a ser tomadas en cuenta para acciones fundamentales, porque se requieren protocolos de atención, se requieren acciones específicas que se han tenido que ir implementando. Claro, sabemos que a nivel mundial el COVID fue algo no anunciado, no esperado, pero en la misma medida en que los estados están coordinados y están preparados para atender estas poblaciones, en esa misma medida se puede ir ejecutando que puedan estar insertos en todas esas medidas. Lamentablemente en nuestro país todavía no existe ese protocolo de atención dentro de lo que son estas crisis, tanto sanitarias como crisis que vienen originadas por las temporadas ciclónicas. Y son muchas las cosas que tenemos que trabajar en ese aspecto para poder insertar y que sea una acción estatal y responsable de los gobiernos.
¿Qué ha pasado con las mujeres y los hombres con discapacidad en República Dominicana en esta pandemia? ¿Cuáles han sido los requerimientos principales y cuál ha sido la política estatal para ir en auxilio de las mismas? Fíjate, como te mencioné, el hecho de que fuera algo que de manera imprevista, que no habían protocolos preestablecidos, pues prácticamente lo que se tuvo que hacer fue comenzar a articular acciones para poder atender esas necesidades hasta tanto el Estado diera una respuesta. Un ejemplo es que desde el Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS, estamos ejecutando un proyecto, el proyecto para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Esto con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Confederación COSENFE de España. Pues al llegar el COVID, evidentemente tuvimos que vernos en la necesidad de redireccionarle el proyecto, porque una serie de cosas que estaban establecidas, como eran encuentros, charlas de sensibilización con el sector salud, justamente, porque una de las cosas que requerimos es esa sensibilización del sector salud, porque no hay una adecuación ni estructural, ni tampoco hay esa atención para si una mujer con discapacidad, por ejemplo, embarazada, va a un centro de salud, lo primero que se encuentra son con las barreras estructurales, las escaleras, baños estrechos, falta de camillas adecuadas para tú poder hacerte un estudio. Pero también está la actitudinal, el de una mujer con discapacidad, ¿y qué haces embarazada? ¿Y cómo es eso? Eso se puede dar, porque hay una falsa creencia de que tener una discapacidad significa que tú no tienes derecho a ser madre, tú no te enamoras, tú no tienes relaciones sexuales, y no, tener una discapacidad a sentir, Cristina. A sentir. La procreación viene después. Primero a sentir, a ser. Y enamorarnos y querer. Y bueno, es que somos personas igual que las demás. Lo que cambia es una condición física por cualquier situación, por un accidente, por una enfermedad, pero tu ser, tu corazón, tus sentimientos siguen siendo los mismos. Sigues siendo Tatiana y no queremos que suceda nada, pero cualquier accidente, se te rompe una uña, un dedo, un pie, o una condición más aguda, sigue siendo la misma persona, con los mismos sentimientos, con los mismos sueños, deseo de superación. Y entonces, es la barrera. Esto ha quedado a la suerte de las familias, de los cuidadores y cuidadoras cercanos, más allá de un personal especializado que esté ahí. Las instituciones hemos estado luchando por lograr que a través del Consejo Nacional sobre Discapacidad, que es el órgano rector, se establezcan o se pongan en implementación lo que son las leyes y las normativas que obligan a que se creen esas condiciones. A través de la ley hay establecidas cosas muy específicas, como la accesibilidad, como es la inserción laboral, como es la salud, pero todo eso está en un proceso lento y que condiciones como las actuales vienen a interrumpir lo que son acciones que se han estado ya implementando. Ustedes han utilizado las plataformas digitales para seguir en comunicación con estas personas. ¿Cuáles han sido las principales demandas? Quizás el tema empleo, alimentación, atención, para hacerse las pruebas. O sea, cuéntenos de este tiempo de pandemia que ya nos lleva varios meses y que ha agravado la situación de todos los privilegiados. Imagínese usted de los desfavorecidos. Hábleme un poquito de ese día a día. Fíjate, cuando te hablaba de que redireccionamos el proyecto, justamente nos reunimos con COSENFE y con las personas que desde España nos están dando apoyo para evaluar y valorar cuáles eran las acciones entonces que debíamos de comenzar a asumir para poder atender a esas necesidades que sabíamos tiene esa población con la que estamos trabajando. Mujeres con discapacidad, no solamente de Santo Domingo, sino también de Azua, de San Pedro, del interior del país. Y dentro de todas esas reuniones valorábamos que teníamos que atender lo que eran las situaciones de suplir, por ejemplo, todo lo que son esos kits de higiene, porque sabíamos las dificultades económicas. Entonces,
muchas de las cosas que se hicieron a través del proyecto fue poder entonces suplir a esa membresía de esos kits, de esos, con las mascarillas, con las, todo lo que son las gel, lo que son todo lo que permitiera que las personas con discapacidad pudieran recibir entonces ese tipo de cosas para protegerse, así como también kits alimenticios que aun cuando muchos a través de acciones logramos que fueran insertados en lo de quédate en casa, fue todo un proceso largo y ya prácticamente al final del mes de mayo, junio, que pudimos lograr insertar algunos porque al estar confinados en la casa, no tener medios de movilidad, muchos no tenían lo que son, como tú hablas, los medios tecnológicos para comunicarse, quedan excluidos de lo que son esos procesos. Tuvimos que articularnos como un enlace para poder canalizar esas cosas a través tanto del proyecto como de las instituciones que unidas empezamos a exigir, a tratar de canalizar a través de los organismos del Estado y de los contactos que fueran atendidas muchas de esas necesidades que aún están, pero claro, ya poco a poco se han ido dando respuesta y a través del proyecto pues se ha logrado que se diera, por ejemplo, algo muy importante, como tú sabes, toda esta pandemia ha generado lo que son crisis emocionales, la desesperación, es un duelo el para temor, todas. sí, pero sobre todo, Tatiana, el temor de que si yo me contagio con una discapacidad, ¿qué mecanismo tengo para que me atiendan? Si sé de la dificultad, la precariedad de los hospitales, pero hay un sistema de transporte adaptado que me pueda permitir esa movilidad, esa atención, no lo existe. Entonces, todo eso suma a la crisis de desconcierto, de desesperación, de no tener una respuesta. Y el temor, si me contagio, ¿cómo me puedo hacer una prueba? ¿Dónde voy? Como está todo, donde no hay un protocolo de atención porque yo tengo una discapacidad, o como tú decías, o porque soy una persona adulta mayor. Es decir, todo eso se suma y va sobrecargando el nivel de desesperación, ¿no? Yo no quiero desaprovechar estos minutos, Cristina, ya casi concluyendo nuestra entrevista, para hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, precisamente de ese programa que tuvieron que detener momentáneamente por la pandemia y que requiere de toda la atención y energía del Estado Dominicano para las mujeres con discapacidad. Cuéntanos un poquito de cuáles eran las principales demandas hasta el momento y qué se tiene en términos del 2020, qué se tenía hasta marzo, cuando todo esto empezó. Sí, justo en marzo, cuando inició la pandemia, estábamos en el proceso totalmente ya en medio de lo que son todas las acciones. Fíjate, en el 2014 hicimos un estudio desde el Círculo de Mujeres con Discapacidad, un estudio sobre cualitativo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, que arrojó importantísimos resultados y nos hizo visibilizar todas esas barreras, todas las necesidades que existían. Incluso ese estudio fue tomado como referente en el informe País en Ginebra en el 2015. Y la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Ginebra, Naciones Unidas, emitió puntuales recomendaciones al Estado Dominicano sobre qué cosas se requerían para que haya una real adecuación en los entornos, en la atención, en todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Este proyecto que estamos desarrollando ahora es podríamos decir que es parte de ese mismo proyecto, pero que se quiso validar y ver dónde estamos el día de hoy. Es una actualización de ese mismo diagnóstico y ver, puntualizar qué cosas se han logrado, qué no se habían hecho, pero dentro de eso también se trató de incluir y se incluyó lo que fue la adecuación de algunos centros ginecológicos
porque no tenemos, lamentablemente, la mayoría adolecen de las adecuaciones necesarias. Entonces, el proyecto, además de la formación de propias mujeres con discapacidad como agentes de cambio, para que sean sujetos de cambio ellas mismas y en sus mismas localidades puedan seguir transmitiendo, orientando, educando a la familia y a las otras mujeres con discapacidad, también el proyecto contempló y contempla la adecuación de un centro ginecológico de Profamilia y el Hospital Selma. Solamente esos dos, pero que se puedan tomar como referente, como pilotos, para que los otros centros ginecológicos puedan funcionar con esa, digamos, accesibilidad. También contempla la sensibilidad de estudiantes. Hemos tenido un excelente enlace con UNIBE y a través de sus clases virtuales se van a pasar, estamos elaborando un video para pasarlo a estudiantes de medicina, de psicología, de enfermería. Es un video corto, pero de sensibilización y orientación de lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Asimismo, también contempla la sensibilidad y la orientación de las familias. Tú sabes que a veces la discriminación, la falta de oportunidades, los tabúes comienzan en el mismo seno de la familia. Es la propia familia que te dice, no, pero mira. Más opresora, Cristina. Leí por ahí esa. ¿Cómo dices? Que la familia puede ser la institución más opresora. Claro, claro. A veces el hecho de la sobreprotección viene siendo tan dañino como la exclusión y como la discriminación. Y aquí nuestra sociedad es muy sobreprotectora. Ya por costumbre, por la niña, la mujer tiene una discapacidad, inmediatamente se le aísla, tú no vas a salir porque se van a burlar, te pueden lastimar, y eso viene a convertirse en una traba a la mujer. El que no se deje desarrollar, que no pueda independizarse, que no pueda salir, divertirse, y todo eso viene siendo también una traba para que también pueda desarrollar lo que es su sexualidad y su participación. Entonces, por eso el proyecto se enfocó en todas esas acciones que de alguna manera u otra vinculan y tienen que ver con ese ejercicio de derecho. La sensibilización y orientación no solamente a la mujer con discapacidad, sino también a la familia, al sector sanitario y con lo que fue la estructura de centros hospitalarios. Y ahora estamos entonces en la fase final de este proyecto, que aun cuando finalice, se pretende y queremos continuar con la impartición en diferentes universidades, como UNIBE que te mencioné, también con la Pucamaima, para que a través de las clases virtuales se puedan ir pasando estos videos, encuentros breves para sensibilizar a esos futuros profesionales de la salud y de muchísimas otras áreas, porque la discapacidad es un tema transversal que tiene que ver con salud, con educación, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el trabajo, todo. Entonces, yo pienso que la sociedad en pleno tiene que sensibilizarse y crecer en el término de ser una sociedad inclusiva. Claro, y para eso personas como tú y otras mujeres y hombres que trabajan por los derechos de las personas con discapacidades. Gracias, Cristina Francisco, quien es también la coordinadora del proyecto Promoviendo los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con Discapacidad. Hay mucho que hacer. Yo les solicito vehementemente al público de Así las Cosas a trabajar también por esta población vulnerabilizada. A veces desde nuestros privilegios no entendemos qué tanto nos hace falta la movilidad, las aceras, la ayuda en las instituciones privadas y la obligación de las públicas. Y eso cambia con la cultura, con la responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana. A veces veo cosas por ahí, Cristina, que digo, caramba, pero ¿cuánto nos falta? No quiero desesperanzarme porque sé que hemos avanzado. Sin embargo, es tarea de todos y todas. Gracias, Cristina. Feliz resto del fin de semana. Gracias a ti. La comunicación
como comunicadoras son una parte fundamental para ayudar en este proceso. Así que muchísimas gracias. Siempre a la orden, la plataforma es suya.